Bueno, entonces vamos a retomar acá donde habíamos quedado con este cuadrito de hormonas. Entonces, de la gastrina ya hablamos suficiente cuando estábamos hablando del estómago, pero solamente quiero remarcar que la gastrina, uy, ¿qué pasó acá? Que la gastrina también estimula la motilidad. No nos olvidemos que la gastrina estimula la motilidad tanto en el estómago como en los intestinos. Entonces, para lo que vamos a decir más adelante es importante. Colecistocinina también ya dijimos que es una hormona producida sobre todo por grasas y ya sabemos todos sus efectos, pero aunque aquí no dice, también estimula la motilidad del intestino delgado. Secretina, también ya sabemos lo que hace la secretina, ya la vimos sobre todo cuando hablamos de hígado y páncreas. El, vamos a hablar un poquito, sí, de esta hormona, el GIP, y de una vez empatamos con otro tema. Entonces, esta primero cuando se descubrió, se dieron cuenta que disminuía el vaciamiento gástrico. Entonces, por eso le llamaron péptido inhibidor gástrico. La siguieron investigando y se dieron cuenta que sobre todo los carbohidratos estimulaban la producción, aunque también aminoácidos y proteínas. Entonces, por eso el nombre, conservando las siglas, más recomendado de actual es péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. O sea que cuando llega glucosa se produce ese péptido y ese genera ya en el páncreas, en los islotes pancreáticos, la producción de insulina. Entonces tiene dos efectos, la estimulación de la liberación de la insulina y la inhibición de la secreción de ácido gástrico, lo cual inhibe el vaciamiento gástrico. Si ustedes recuerdan acá, hablamos de unas enterogastronas que todas disminuyen el vaciamiento gástrico, que son la CCK, la secretina y ese GIP, ¿no? Bueno, em, listo. De la mutilina hablamos ahorita más tarde. Este péptido inhibidor gástrico, o mejor, péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, no solamente es una enterogastrona, sino también es una incretina. No es una hormona cretina, no, eso es diferente. Es una incretina. Por este efecto que tenía a nivel pancreático y entonces interviene en la glicemia, junto con otro péptido muy importante que es el GLP-1. Esto es el péptido similar al glucagón tipo 1, por sus siglas en inglés. Glucagon like peptide 1, ¿no? Sería más o menos la cosa. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esta es la otra incretina. El péptido inhibidor gástrico, mírenlo más o menos donde se produce. Duodeno y yeyuno, ¿sí? Pero aunque aquí en la gráfica no esté, podría yo hacerlo después de editar esta gráfica y poner aquí también el GIP. El GIP se produce más que todo en el intestino delgado distal, es decir, yeyuno e ileón. Y eso marca una diferencia importante. Em, ¿Qué hace el GLP-1? Al ser incretina, su efecto incretina, pues aumenta la secreción de insulina en el páncreas. ¿Cuál es la lógica de estas incretinas? Tanto el GIP como el GLP-1 le están diciendo al páncreas, oiga, aquí llegaron carbohidratos y también proteínas al duodeno. Vaya secretando insulina para que cuando se absorba ya usted pueda empezar a actuar. Más o menos esa es la lógica de las incretinas. Recuerden que la insulina no solamente favorece la captación de azúcar, de glucosa por las células, sino también la captación de aminoácidos. Por eso las proteínas también pueden ser estimulantes para el GIP. ¿Qué es importante acá para el GLP-1? Si ustedes consumen o las personas consumen alimentos de bajo índice glicémico, o sea, azúcares simples, como por ejemplo un pan, o como por ejemplo, vamos a decir, qué sé yo, una torta, eso se digiere muy fácil en el duodeno, produce mucho qué, en el duodeno que se produciría mucho GIP y eso aumentaría la secreción de insulina. Cuando avance el contenido, pues casi no le va a llegar nada de esos nutrientes, de esos azúcares a las células GLP, porque eso se digiere muy rápido, se absorbe muy rápido, entonces por aquí no se produce GLP. Y GLP tiene un efecto diferente al que tenía de efecto incretina, y es que también es una hormona que controla el hambre, controla el hambre, es una hormona saciante.
Entonces, si solamente se produce GIP, pues sí, aumenta la insulina, pero eso no, la insulina es una hormona también anorexigénica, pero su efecto dura menos. Entonces, ¿qué se necesitaría para que se produzca naturalmente GLP-1? Consumir alimentos de bajo índice glicémico como fibras integrales, cereales integrales o, por ejemplo, papa, yuca, que son un poco más difíciles de digerir acá y entonces sí alcanzan a llegar al yeyuno distal y al ilion, ¿sí? Y entonces se produce este GLP-1 que también aumenta la secreción de insulina, pero genera una mayor saciedad por más tiempo. Al mismo tiempo disminuye el vaciamiento gástrico. O sea que esta GLP-1 también podría ser considerada como una enterogastrona, pero de un efecto más demorado porque tiene que llegar el alimento, imagínense, hasta el yeyuno distal para que él disminuya el vaciamiento gástrico. Ese efecto anorexigénico del GLP-1 se utiliza actualmente en farmacología con los famosos agonistas de GLP-1. Aquí es donde ha adquirido mayor fama esta hormona, como por ejemplo el Ozempic, la semaglutida, el seraglutide, ese tipo de fármacos que se recetan sobre todo en los pacientes obesos, con diabetes, en los pacientes con síndrome metabólico, por el efecto anorexigénico. Entonces, literalmente la persona no tiene hambre. Y como algunos de esos problemas en esas patologías es un hambre prácticamente insaciable, esas personas disminuyen su ingesta calórica y por eso básicamente bajan de peso. Lo maluco que tienen es que disminuyen tanto la ingesta calórica que se aumentan, por supuesto, las hormonas que trabajan durante los periodos de ayuno y bajan de peso, no solamente de masa grasa, sino también mucho de masa muscular. Entonces, eso es un efecto secundario indeseado. Bueno, entonces ya sabemos esa GIP y esa GLP-1 que podríamos mencionar ahí. Otra que tiene que ver con lo que estamos hablando es la grelina. Se produce, ya lo hemos mencionado antes, cuando vimos las glándulas gástricas. Allá las células PD1, antiguamente conocidas o también conocidas como similares o parecidas a las XA que dijimos que estaban era en ratas y perros. La grelina es la hormona del hambre. Entonces, cuando no llegan nutrientes a las glándulas gástricas, las células GR o todos los nombres que dijimos acá producen grelina y eso, al igual que el GLP-1, al igual que la insulina, al igual que entonces que la grelina, tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y señalizar a los centros de saciedad o centros del hambre. En este caso, la grelina estimula el centro del hambre para que de hambre y adicionalmente estimula la liberación de hormona de crecimiento que favorece la lipólisis y eso ayudaría a mantener la energía en plasma, ¿no? Muy bien. Entonces ya vimos esta hormona, ya vimos esta ya la vimos, esta la dejamos para ahorita más adelante, esta ya, la glicentina se produce junto con la GLP-1, no es muy estudiada, por ahora no es muy importante. Secretina ya la conocemos, serotonina ya la conocemos, somatostatina lo vimos cuando en la regulación del ácido gástrico y este péptido o polipéptido intestinal vasoactivo también lo hemos visto más como neurotransmisor, no tanto como hormona, pero también puede tener un efecto hormonal producida por esas células D1 y tiene un efecto allí, por eso decía, intestinal vasoactivo. Puede aumentar la motilidad gastrointestinal o favorecer la eliminación de agua y iones. Entonces, ¿cuándo se estimularía él? ¿Qué condición reduce a esto? Pues en una diarrea. Eliminación de agua y iones y aumentar la motilidad intestinal en una diarrea se puede producir mucho de este péptido intestinal vasoactivo. Muy bien, hablemos de la emesis un poquito. Entonces, ¿cómo sucede la emesis? Entonces, sobre todo, ya hemos revisado los factores que estimulaban a las células S, las células enterocromafines, a producir serotonina. Factores mecánicos como la sobredistensión o factores irritantes químicos. Por ejemplo, secreciones bacterianas o metabolitos bacterianos que son irritantes para esas células enterocromafines. Total, cualquier aumento de la producción de serotonina ahí localmente en el tubo estimula
a terminaciones vagales aferentes o a terminaciones simpáticas aferentes que por sus rutas nerviosas terminan llegando al tronco encefálico. Las terminaciones vagales aferentes primero van a llegar al núcleo del tracto solitario y luego este núcleo del tracto solitario estimularía el centro del vómito, que es el que aparece acá como centro del vómito, que se ubica en la formación reticular pontomedular. Por supuesto, las fibras simpáticas harán lo mismo. No solamente la estimulación vagal puede estimular ese centro del vómito. Por ejemplo, cuando usted se cepilla los dientes o una manera de probar ahí el nervio glosofaringeo, el núcleo del tracto solitario en la clínica sería estimulándole con un bajalenguas a alguien, estimulándole el paladar blando y eso probaría todo este mecanismo que está bueno, ¿no? Bueno, entonces aquí ya hablábamos de irritación de la mucosa, producción de serotonina y estimulación del nervio vago. Muy bien, esta es la vía nerviosa periférica relacionada con el sistema digestivo, pero hay otras vías. Entonces, por ejemplo, usted recordará del semestre pasado que había una famosa área postrema allá en la parte posterior de la protuberancia en el piso del cuarto ventrículo. Esa se considera la zona gatillo del centro del vómito. O sea, la estimulación del área postrema estimula directamente el centro del vómito y se genera pues el reflejo de vómito. Entonces, ¿qué es lo que ella está detectando? ¿Ella qué detecta? Pues líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, enrarecido. Imagínense también que hayan bacterias ahí que produzcan metabolitos, estimulen a esas neuronas y de una vez van a producir el vómito. Algunos fármacos como la morfina también pueden generar ese efecto, incluso algunas hormonas como por ejemplo la progesterona puede generar ese estímulo allí a nivel de la zona gatillo. Sabemos que las vías vestibulares, la hiperestimulación de las vías vestibulares también estimularían el centro del vómito, entonces ahí el mareo, ¿no? El vértigo y también la estimulación de corteza por centros superiores, por ejemplo, el dolor excesivo en algunas personas, mucho dolor, se vomitan. ¿Sí? Eso es muy particular de algunas personas. Ver cosas asquerosas también podrían hacer, o interpretadas como asquerosas para algunas personas, pueden generar el vómito. Y lo que se llama anticipar el vómito, que es como lo típico que los papás le dicen a uno, no llame el vómito, no llame el vómito, bleh, se vomitó. ¿Ve? Yo le dije que no llamara al vómito. Eso es anticipar el vómito, como pensar en el vómito, me voy a vomitar, me voy a vomitar, me voy a vomitar, ¡pum! Eso es un estímulo para el centro del vómito. Entonces lo mejor ahí sería respirar, tranquilizarse, no pensar en el vómito, ¿no? Bueno, pero si ya hay si hay un estímulo muy fuerte de cualquiera de estas índoles que estamos diciendo, por más que respire, tranquilice, pues va a vomitar. Cuando esa formación reticular pontomedular se estimula mucho, desencadena la respuesta programada al vómito, que es una deferencia vagal. Entonces, cuando una persona vomita, no vomita, o sea, no fue como que, ay, voy a vomitar, vomité. No. Primero, hay algo que se conoce como arcadas, que es lo que estamos viendo aquí en estos GIF, en estos niños tan chistosos, ¿no? Yo digo, la primera vez que tu pareja te cocina, como, ay, gracias, y, pero no vea que no se devuelve, miren el cuello, ahí se le sale el vómito, no, a veces, o sea, ahí en esas primeras arcadas no hay vómito, no hay vómito que llegue a la boca, ¿qué es lo que está pasando? Entonces las primeras arcadas lo que estimula es un antiperistaltismo o peristaltismo inverso del duodeno. Recordemos que el vómito es el mecanismo de eliminación de las vías digestivas superiores, es decir, del duodeno hacia proximal. Entonces eso lo que favorece es que se movilicen esos irritantes que posiblemente están a ese nivel y se movilicen hacia el estómago, por lo cual se relaja esa onda antiperistáltica, relaja el píloro, estimulando esas neuronas motoras inhibitorias que ya sabemos que producen ON y BIP, y entonces hay una regurgitación al estómago de contenido. En las siguientes arcadas, entonces el estómago también tiene un antiperistaltismo. Pero al mismo tiempo que está pasando esto, no solamente se está contrayendo el tracto gastrointestinal, el diafragma muestra una contracción
isométrica, o sea, él se queda como quieto, en ese momento uno no respira, él se queda como quieto, como en una posición intermedia, ni asciende por completo ni desciende por completo, sino que se queda como en una posición intermedia, y en ese momento hay una contracción abdominal. Esa contracción abdominal lo que favorecería es un aumento de la presión intraabdominal que ayude a aumentar la presión gástrica, pero de manera externa, o sea, una compresión externa del estómago al mismo tiempo que el estómago se contrae, entonces aumenta tanto la presión intragástrica que también, por un lado eso, y por otro lado, el contacto de ácido irritantes con la mucosa del esfínter esofágico inferior es uno de los factores que favorecen su relajación. Entonces, ambas cosas hacen que el esfínter esofágico inferior se relaje y ahora sí, cuando viene por ahí la tercera arcada o la cuarta arcada, ya no hay nada más que hacer. Ahora sí, si se abre el esfínter esofágico inferior, hay un antiperistaltismo esofágico que rapidito en 10 segundos o en menos, también ese antiperistaltismo abre el esfínter esofágico superior y finalmente tenemos una eliminación transoral de todo el contenido gastrointestinal. Entonces no es solo el estómago lo que se está eliminando, duodeno también, y ya sabemos que la bilis cae al duodeno. Se elimina ácido, se elimina agua, electrolitos y esos irritantes bacterianos o cualquier índole que sea, o sea, de la dieta. Si se vomita una vez, está muy bien, pero si hay demasiado vómito seguido, no con ningún fin, pues esto puede ser contraproducente, porque la eliminación tan fuerte de ácido podría causar una alcalemia. La eliminación de tanta agua de electrolitos podría alterar el balance hidroelectrolítico y entonces habría que corregirlo. Entonces, cuando es indicado, se pueden consumir o se pueden prescribir antieméticos. El antiemético más famoso utilizado en la clínica es la metoclopramida, ¿sí? Que es un antiemético que funciona a partir de estos receptores de serotonina y receptores de dopamina. Resulta que ese centro del vómito tiene receptores 5-HT3 y el núcleo del tracto solitario que integraba todos estos reflejos periféricos o de todas estas aferencias periféricas digestivas también tiene receptores 5-HT3 y la zona postrema, las neuronas de la zona postrema tienen receptores de dopamina de tipo D2. Entonces la metocoplamida lo que hace es antagonizar a esos receptores, bloquearlos y por eso es un buen antiemético. No siempre se quiere bloquear a los receptores dopaminérgicos porque esto podría tener efectos contraproducentes a nivel central. Entonces, por ejemplo, el ondasterón es un antagonista selectivo más bien de receptores serotoninérgicos tipo 5-HT3. Bien, ¿cómo funciona el intestino delgado? Ya pasamos vómito, estómago, ya vimos hormonas, etcétera. Vamos a ver un poco del intestino delgado. Entonces, recordemos que la primera porción del duodeno no tiene pliegues y por tanto es una función, tiene una función más sensitiva que ayuda a regular a partir de los reflejos enterogástricos y la producción de enterogastronas, el vaciamiento gástrico y el estado del esfínter pilórico. En cambio, las otras porciones duodenales, pues sí vemos esos pliegues circulares que estarían favoreciendo otras funciones. También nosotros ya vimos que en la segunda porción del duodeno desemboca la ampolla hepatopancreática y todos los contenidos biliares y pancreáticos, con lo cual se va a favorecer la digestión química, la neutralización del pH, la hidratación para regular también la osmolaridad, etcétera, etcétera. Como se aprecia, los pliegues circulares del yeyuno son más abundantes y más profundos. Esto habla de que es un órgano absortivo muy importante. También digestivo, ahí también habrán enzimas. La porción más proximal del ilion tiene unos pliegues circulares más incipientes y ya las partes finales del ilion no tiene pliegues circulares, o sea, él ya no sirve tanto para digerir. Esos pliegues circulares son un órgano digestivo muy importante, por lo que vamos a ver más adelante. No solamente absortivo, sino digestivo. Este, como ya no tiene que digerir mucho, pues ya no tiene tantos pliegues circulares. Sí tiene algunas colecciones de tejido linfoide, que son estas placas
ileales o también conocidas como placas de Peyer, ¿no? Bueno, cómo es esa mucosa? Entonces, usted sabe que la mucosa duodenal presenta estos pliegues circulares en los cuales vamos a ver que en realidad lo que hay son como formaciones de la mucosa, así, elevaciones de la mucosa, en las cuales tenemos muchas vellosidades, que son como estos pelitos, como si fueran como si usted cogiera y empezara a enrollar una toalla. Entonces le quedarían ahí muchos pelitos elevados, ¿sí? Aquí vemos una vellosidad de la mucosa intestinal y esto usted en histología lo va a ver con mucha mayor precisión. Acá me importa más el aspecto funcional. Fíjese que en cada vellosidad, en realidad, lo que hay es células. Mire, aquí en todo el borde, en toda la superficie de la vellosidad, hay una gran cantidad de células pequeñitas que recubren a la vellosidad. Esas células son estas que se llaman los enterocitos o las células en borde de cepillo, es como el apodo que les ponen, porque su membrana apical presenta todas estas microvellosidades. ¿Listo? También entre vellosidad y vellosidad hay unas depresiones que se llaman, algunos le llaman criptas, o el nombre más actualizado sería glándulas intestinales. Simplemente glándulas intestinales, o algunos le llaman criptas de Lieberkühn o Lieberkühn, como sea. Bueno, esto básicamente sería lo que nos interesa. Y fíjese que dentro de la vellosidad también hay capilares sanguíneos y capilares linfáticos que se conocen como quilíferos. Entonces, vamos a acercarnos a este video que nos va a dejar mostrar, mire, los pliegues circulares y todo ese poco de pelitos que usted ve ahí son las vellosidades. Por favor, distinga muy bien entre vellosidades y microvellosidades. Cada una de estas vellosidades pudiese ser observada con un microscopio óptico porque cada una de estas mide 1 milímetro de largo, ¿sí? Entonces se pueden observar con un microscopio óptico. Aquí vemos otro video en el que podemos más o menos entender cómo es que está dispuesta esta mucosa intestinal. Entonces ahí vemos las vellosidades, esas prolongaciones de la mucosa. Se ven también las glándulas intestinales y aquí se está mostrando un corte que muestra el interior de la vellosidad, como ya dijimos, con quelíferos y capilares sanguíneos. Y en el bordecito, que es lo que quiero mostrar ahí cuando me acerco, en el bordecito están las células, ¿no? Los enterocitos. Y aquí entonces, si usted mirara más de cerca la vellosidad, mire, parémoslo ahí, esta es la vellosidad. En realidad no se vería como se ve aquí, por ejemplo, como se ve la vellosidad ahí como toda lisa, o como se ve aquí, toda lisa, sino si nos acercáramos demasiado, demasiado, un zoom, 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 mire, la vellosidad se vería así. Estas son las microvellosidades. Como ahí hay muchos enterocitos unidos, pues eso es un puras lleno de puras microvellosidades. Estas sí no se alcanzan a ver con un microscopio óptico, sino ya necesitaríamos mayor zoom, o sea, un microscopio electrónico, ¿no? ¿Cuál es la ventaja, muchachos, de tanta vellosidad y microvellosidad? Todo el intestino delgado humano mide 7 metros aproximadamente. Entonces, si usted coge el intestino y lo corta y lo abre, pues eso así abierto, como tejido macroscópico, no ocuparía una gran área. Pero si usted extendiera el área de membrana de la mucosa, considerando los pliegues circulares primero, luego las vellosidades y luego las microvellosidades, el área de superficie de membrana se extiende más o menos al tamaño de una cancha de bádminton, lo cual es sorprendente considerando el tamaño inicial que habíamos dicho del duodeno y el diámetro que tiene. O sea, eso es un mecanismo para meter mayor tejido, mayor membrana en un espacio muy contenido. Esa es la ventaja.
¿Y para qué quisiéramos tener tanta área de membrana? Ah, bueno, entonces para tener mayor digestión y mayor absorción. Ambas cosas. Solemos pensar que es solo absorción, pero ya vamos a ver que ambas al mismo tiempo. De hecho, primero sería la digestión y luego la absorción. Antes de pasarnos, mire las vellosidades, como usted la va a ver allá con el doctor Boris, con el profesor Patricio, con el profesor Páramo. Ahí se ven las vellosidades, ¿sí ve? Para. ¿Sí ve que se ven lisas? Se ven lisas. No alcanzamos a ver las microvellosidades con la microscopía óptica. Y aquí vemos las glándulas intestinales, ¿no? Las que están en esas depresiones entre vellosidad y vellosidad, que sobre todo lo que ellas producen es agua y moco. O sea, ellas producen agua que ayuda a neutralizar el pH, también ayuda, pues, sí, pues, como disolvente, pues, y también a regular la osmolaridad. Y el moco, pues, a proteger la mucosa. Pero como al duodeno le cae el quimo más ácido de todos, quizás con solo glándulas intestinales no es suficiente. Entonces, en la submucosa tenemos otras glándulas que se llaman las glándulas submucosas o antiguamente llamadas glándulas de Brunner. Estas glándulas secretan más moco, entonces eso favorece una película protectora más gruesa para esa mucosa duodenal. Listo. ¿Por qué decíamos que mayor área de superficie es mayor digestión? Porque resulta que en toda esa membrana de las microvellosidades vamos a tener muchas enzimas que se llaman enzimas del borde de cepillo o enzimas de las microvellosidades. Todas estas, o sea, son enzimas propias que tiene la mucosa del tracto gastrointestinal. Se traslocan a la membrana de esas enzimas. Ya les voy a mostrar aquí una imagen. La mejor que tengo es esta, ¿sí? Ahí vemos un enterocito con sus microvellosidades y mire que ellos producen constitutivamente unas enzimas que mantienen traslocando hacia la membrana apical. Entonces, cuando el contenido pase por aquí, esas enzimas lo pueden catabolizar. Entonces, entre más área de superficie, más enzimas vamos a tener. Por eso, más digestión. Esa es la importancia del área de superficie. Algunas alteraciones intestinales, inflamación, etcétera, reducen la cantidad de microvellosidades, con lo cual se disminuiría por esa misma manera la cantidad de enzimas y la digestión. Entonces, la primera de esas enzimas es un poco diferente. Es la enzima que vimos antes, que era la enteropeptidasa o enterosinasa o enteroquinasa, porque esa no digiere ninguna macromolécula proveniente de la dieta. Lo que vimos que hacía era que activaba el tripsinógeno y lo convertía en tripsina. Este es el sustrato, este es el producto. Las siguientes que tenemos acá lo que hacen es digerir proteínas. Entonces, todos sus sustratos casi son polipéptidos que vienen del estómago. Esos polipéptidos, las endopeptidasas, los parten como por la mitad. Entonces van desdoblando, van clivando los polipéptidos en péptidos más pequeños, ¿sí? Luego, las aminopeptidasas, pues lo que hacen es empezar a clivar los aminoácidos terminales, o sea, los que van quedando como hacia los extremos de los péptidos, lo mismo las carboxipeptidasas, los aminoácidos del extremo carboxilo terminal, ¿sí? Entonces, eso ya va reduciendo el tamaño de los péptidos hasta que quedamos en dipeptidasas. Las dipeptidasas lo que harán, pues es cuando ya están reducidos a dipéptidos, pues esta coge y los desdobla o los cliva en aminoácidos independientes. ¿Listo? Luego tenemos las famosas disacaridasas, es decir, las que catabolizan los carbohidratos en forma de disacáridos. Y básicamente nos están diciendo cada tipo de disacárido con su nombre. Maltasa, pues lo que hace es, sobre todo, catabolizar la maltosa. La separa en dos glucosas independientes, la lactasa en glucosa y galactosa, la sacarasa en glucosa y fructosa, la isomaltasa, diferentes tipos de eh,
por ejemplo, otras hexosas u otros tipos de carbohidratos, es capaz de convertirlos en glucosa. Y finalmente, las nucleasas lo que hacen es, hay varias nucleasas, no son una sola, pero lo que hacen es descomponer los ácidos nucleicos pues en su conformación en pentosas y bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, fíjese que no hay acá enzimas del borde de cepillo que digieran lípidos. Por eso la importancia de que haya un correcto tránsito y correcta secreción de las secreciones biliares y pancreáticas, porque dependemos de ellas para la digestión de lípidos. Bien, nosotros solemos pensar, por ejemplo, cuando vemos el cadáver, que todos los intestinos están quietos, pero no hay nada más irreal que eso. Estos viven en constante movimiento. Entonces vamos a hablar un poco de la motilidad que tiene el intestino delgado y que tiene el colon. Ya habíamos hablado de cómo era que el estómago se contraía. Entonces, ¿qué tipo de motilidad presenta el intestino delgado? Presenta cuatro, pero grandes tres, y la otra la dejamos ahí como paralela. Un tipo de motilidad que llamamos segmentación, otra que llamamos peristaltismo y otra que llamamos complejo motor migratorio. Esto hace que a partir de estos tipos de motilidad, sobre todo las primeras dos, el tránsito de una ingesta dure entre hora y media y 5 horas a partir de lo que comemos, ¿no? Si comemos algo muy fácil de digerir, pues el tránsito será de menos tiempo y lo contrario, ¿no? O sea, si comemos grasas, proteínas, fibras, pues eso aumentaría el tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito es importante porque un tiempo de tránsito aumentado causaría una falta de digestión y por lo tanto una falta de absorción y viceversa. Y entonces eso causaría una malnutrición y viceversa. Un tiempo de tránsito disminuido causaría un sobrecrecimiento bacteriano, sobre todo se ha relacionado con eso. Entonces, ¿cuáles las funciones que favorecen la motilidad del intestino delgado? Que se mezclen todas las secreciones, las que produce el propio intestino delgado, como las que ya vimos, como las secreciones biliares también y las secreciones pancreáticas, que se empiecen a mezclar y eso favorecerá mucho una mejor digestión química. ¿Listo? También que se homogenice el contenido, porque están llegando secreciones de todo lado. Entonces, si no se mezcla, quedarían como separadas. Entonces, que se vaya homogenizando el contenido. Eso favorece que se regule el pH, eso favorece que se regule la osmolaridad. También, obviamente, su propósito será una digestión mecánica, también ayuda esa digestión mecánica, sobre todo a la mezcla. Ese sería su principal contenido, su principal función. Y eso a la larga favorece la absorción y también puede favorecer por aparte, ya cuando ya mezclado, ya absorbido, ya digerido, también puede algunas de estas contracciones favorecer la propulsión, el avance del contenido. ¿Qué mecanismos de control tenemos ahí? Pues los que ya hemos visto, el sistema nervioso entérico es el que va a decidir cuándo se hace segmentación, cuándo se hace peristaltismo, sobre todo. Ya sabemos que el aumento de la actividad parasimpática promovería el aumento de la motilidad, algunas hormonas que ya habíamos visto que aumentaban la motilidad, como la gastrina, la colecistocinina y la serotonina, y también la que no hemos visto todavía, que es la hemotilina, pero ¿por qué un slash? Porque esta es en periodo digestivo y esta es en un periodo interdigestivo. Y por último, el ritmo de esa motilidad lo va a determinar las células intersticiales de Cajal, como ya hemos visto antes. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Incluye, la segmentación se suele llamar así, pero incluye movimientos de mezcla. Y no solamente son movimientos de segmentación, sino son movimientos de segmentación y otros que vamos a ver más adelante, que son movimientos de pendulación. Suceden casi ahí como el uno junto al otro. Entonces, en realidad, aunque siempre se refiere como segmentación, ya vamos a saber que son movimientos de mezcla, segmentación y pendulación. ¿Qué es característico de la segmentación? Que un segmento del tubo se contrae, ¿no?
otro no, otro sí, otro no. Entonces se generan como espacios, así como segmentos, como divisiones del tubo. En vez de estar así liso, se segmenta. Por eso su nombre. Allí el músculo liso de la capa circular es el protagonista. Se contrae el músculo liso previamente al contenido y distalmente a un contenido, con lo cual quedan segmentos de algunos centímetros de largo. Esto hace lo siguiente. El segmento que está estirado acá, distendido sobre distendido, estimularía, por ejemplo, las células enterocromafines para que produzcan serotonina y aumente la motilidad localmente ahí, pero también estimularía las neuronas IPAN, pero también estimularía al músculo liso gastrointestinal. Entonces, estirar, distender ahí, genera un estímulo para que unos segundos después esta porción que se estaba estirando ahora se contraiga y las que se estaban contrayendo luego se relajen. Y así sucesivamente van alternando entre momentos de contracción, momentos de relajación. Y el resultado final es la mezcla del contenido intraluminal. Es muy variable la distancia. A veces hay segmentaciones más largas, otras más cortas, unas más fuertes, otras más eh, débiles, dependiendo de todos los impulsos que dijimos estimulaban la motilidad. Es decir, la influencia del sistema nervioso autónomo, la influencia de hormonas, la actividad propia del sistema nervioso entérico y de las células intersticiales. ¿Listo? Algo que tenemos que entender es que el contenido cuando se está segmentando no avanza, porque lo que hace es coger hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Miremoslo acá. Entonces mire que aquí el contenido empieza es a moverse hacia oral y a oral y a oral. Y no se avanza, simplemente se amasa, se mezcla, se homogeniza. Esa es la ventaja de la segmentación. Entonces, si bien no sirve para avanzar, sí sirve para lo otro que ya hemos dicho y permitiría un mayor tiempo de contacto con toda esa área de superficie que a su vez mejoraría la digestión química y luego la absorción. Esta segmentación está sujeta a un gradiente de frecuencia que ya vamos a hablar más adelante y sucede en los momentos prandiales y postprandiales del estado metabólico. Ahora hablemos un poco de la pendulación o movimientos longitudinales. Antes habíamos dicho que lo que se contraía en la segmentación era sobre todo la capa circular. Aquí lo que se contrae ahora es la capa longitudinal. No es que primero hayan segmentaciones y luego pendulaciones, no están así, más bien están como superpuestas las unas con las otras, ¿sí? Esto está en investigación, eso sigue en investigación, pero ya está probado por diferentes métodos. Entonces aquí el músculo longitudinal tiene un efecto de que, como si fuera un acordeón, acorta y alarga algunos segmentos del tubo. Se acortan algunos pedazos y en otros se está alargando. Eso puede suceder al mismo tiempo que sucede la segmentación, con lo cual lo que genera es que el contenido no avance, sino que se mueva, vamos a decirlo así, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, o oral y a oral, oral y a oral. Por lo tanto, lo que pendula es el contenido que se está moviendo como para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Por eso se le llaman pendulaciones. ¿Listo? Estos no alteran tanto el diámetro luminal porque en cambio cuando son las segmentaciones propias es así el músculo circular se contrae tanto que disminuye mucho el lumen. Estas no disminuirían tanto el lumen y generarían una mezcla más suave. Y pueden suceder tanto en los periodos prandiales, postprandiales como en los interdigestivos. No encontré una imagen muy clara de la pendulación, pero sí algunos videos. Entonces póngale cuidado a esta calidad de video que yo estoy seguro que usted no ha visto antes.
Parece como una oruga, ¿sí o no? Entonces, mire, ahí se ven estos tipos de motilidad. Cuando se, mira, ahí, por ejemplo, acá cuando se disminuye tanto el lumen, esos son segmentaciones claramente, ¿sí? Pero hay otros momentos como aquí en el que se alarga, se relaja y se alarga, eso serían pendulaciones, ¿sí? Como se bate como que un acordeón ahí, eso es una pendulación. Entonces lo que le digo, no es que sucedan por separado, sino casi que al mismo tiempo. Entonces eso favorece de ambas maneras la mezcla. Y les tengo este. Entonces fíjese, el segmento que se está contrayendo luego se relaja y los que estaban relajados luego se contraen. Aquí sucede de nuevo lo mismo, pendulación y segmentación casi al mismo tiempo, ¿sí? Entonces eso favorece la mezcla. Mire que acá se contrae el músculo liso, ¿sí? El músculo longitudinal también, no solamente el circular, ahí también se está contrayendo el longitudinal. Listo, ya creo que entienden entonces cuál es el propósito de esta motilidad. ¿Qué otro tipo de motilidad hay? Peristaltismo. Claro, ya sabemos que el peristaltismo, ya explicamos cómo funcionaba, lo que favorecería es el avance del contenido del tracto. Pero la diferencia del peristaltismo del intestino delgado es que es un peristaltismo más lento. El peristaltismo intestinal es lento porque ¿qué dijimos que pasaba si el tránsito intestinal del intestino delgado pues es muy rápido? Pues no damos tiempo para la digestión y no damos tiempo para la absorción. Entonces básicamente es así. Bueno, eso era la motilidad grande, macroscópica del intestino delgado, pero hay una motilidad también más microscópica, que es la motilidad de la mucosa, que genera el efecto que ustedes están viendo ahí, un mayor o un menor plegamiento de la mucosa. Y esto también tiene un efecto funcional importante. Miren estas imágenes de microscopía electrónica de barrido. Eso es, en este estudio lo hicieron con, creo que con zarigüeyas. Mire que acá estas lineecitas así muestran el grado de plegamiento. Y mire cómo acá, cuando se estimula la contracción de la muscular de la mucosa, se acercan más los pliegues, o sea, hay un mayor grado de plegamiento. Se cree que eso lo que genera es el batimiento, ¿sí? Empiecen a batirse allá las vellosidades de la mucosa y esto favorecería pues también que haya un contacto más dinámico, ¿no? Tanto digestivo como absortivo. Muy bien. ¿Qué es eso del gradiente de frecuencia? ¿Qué es eso del gradiente de frecuencia? No aplica para el estómago, pero sobre todo el duodeno en adelante, la frecuencia, el ritmo de todos los patrones de motilidad es decreciente. Del duodeno, mire que presenta más o menos unas 11 a 12 ondas por minuto. Yeyuno alrededor de 10, ilion 8 a 9 por minuto. Y luego el colon de 3 a 4 por minuto. Entonces, esto, ojo para que no se confundan. Nosotros habíamos dicho que las células intersticiales de Cajal eran las que determinaban ese complejo mioeléctrico que había en el tracto gastrointestinal y ese ritmo de contracción. Pero cuando estamos en reposo, cuando no hay una estimulación de la actividad del tracto gastrointestinal, pues este es el ritmo en el que las ondas lentas están sucediendo. Pero cuando se despolarizan esas ondas lentas, también es el ritmo en el que las despolarizaciones suceden. Entonces marca el ritmo de la actividad mecánica, ¿sí? Entonces esto aplica tanto para el reposo como para la actividad mecánica. También el gradiente de frecuencia podría distinguir en los diferentes patrones de motilidad que hay en cada una de las porciones del intestino delgado. En el duodeno hay ambas, segmentación y peristalsis. Recuerden que la capacidad del duodeno es limitada y que es una porción muy corta de tan solo 25 centímetros del intestino delgado. Le caben 110 centímetros cúbicos. El estómago puede estar lleno con 4 litros de quimo. Pero entonces lo que queremos decir con esto es que el estómago
si bien está muy regulado el vaciamiento gástrico, el duodeno no tiene la capacidad para retener tanto el contenido por ser tan cortico. Entonces, él segmenta, mezcla, 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 mezcla y avanza. Segmenta, mezcla, segmenta, segmenta, mezcla, mezcla, mezcla y avanza. Porque no le da tiempo para más, ¿sí? Porque si él sobrecarga su capacidad, entonces no da, se distendería de mucho. El yeyuno, como si es más largo, el yeyuno tiene una mayor segmentación, es decir, tiene mayor capacidad, entonces él puede segmentar más, con más tiempo, le cabe más, entonces segmenta, segmenta, hay una mayor segmentación que peristalsis. En cambio, en el ilion es un poco al revés. Entonces, la segmentación es más corta, en realidad sería acá y más lenta, lo que favorece la absorción y aquí empieza a promoverse más la peristalsis, el avance, ¿sí? El avance. Entonces, primero hay como momentos de segmentación muy lenta y luego avance, avance, avance. ¿Listo? Eso sería más o menos la manera en que están distribuidos esos patrones de motilidad a lo largo del intestino delgado. Entonces, ya vemos que en el intestino delgado sucede digestión química como digestión mecánica. Se acabó el periodo digestivo, ya se absorbió, se digirió y empezó el periodo de ayuno. La fase prandial puede durar entre 2 y 4 horas. Y luego ya empezaría el estado interdigestivo, es decir, entre comidas. O sea que no antes de 2 horas empezaría este patrón que se conoce como complejo motor migratorio o complejo mioeléctrico interdigestivo. Se conoce que tiene por lo menos tres fases. La primera fase es una fase de ausencia de actividad eléctrica y mecánica. La fase 2, que es la que mire que la que más toma tiempo, la fase 2 es un aumento muy variable, pero al mismo tiempo muy incipiente de la actividad eléctrica y mecánica. Aparecen y desaparecen algunas ondas. Y luego la fase 3, que es estimulada por la hormona motilina, sí se caracteriza por un aumento marcado en la actividad eléctrica y mecánica también. Entonces, la motilina es producida por las células M del duodeno, ¿sí? Y es algo raro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho antes que el duodeno siempre disminuía el vaciamiento gástrico, pero en el periodo interdigestivo, el duodeno en vez de inhibir la actividad gástrica, aumenta la actividad gástrica gracias a la motilina. ¿Qué sentido tiene esto? La limpieza interdigestiva. No siempre, cuando ya pasa todo el periodo digestivo, disminuye la actividad digestiva, se alcanza a digerir todo. En el estómago, como se está casi siempre disminuyendo el vaciamiento gástrico, puede quedar restos de comida. Y no queremos que se quede eso allá muchas horas quieto, porque eso causaría que eso se pegue a la mucosa y generaría algo que se llama besoar, que es maluco para la mucosa del estómago porque puede enfermarla y bueno, causar otras enfermedades. Entonces no queremos. ¿Cómo se evita eso? ¿Cómo se limpia el estómago por dentro? Entonces desde la mitad del estómago, es decir, desde la bomba antral hacia distal, hacia todo el intestino delgado, se produce estos complejos de limpieza interdigestiva cada hora y media, cada 90 minutos. Entonces la motilina producida en el duodeno viaja por sangre al estómago y al resto del intestino y estimula estos complejos, sobre todo en la fase 3 del complejo motor migratorio. ¿Qué sucede en el estómago? Aumenta la producción de ácido clorhídrico y de pepsina, lo cual ayudaría primero a digerir proteínas, ¿no? Que hayan podido quedar todavía por ahí. Segundo, a limpiar de microorganismos, porque se está produciendo más ácido, a limpiar de microorganismos por ahí. También, como su nombre lo dice, motilina aumenta la motilidad del estómago, entonces genera contracciones peristálticas en el estómago y
favorece que como aumentó el ácido y se está contrayendo, pues se contraiga el esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo. Entonces, normalmente usted está dormido en la noche y esto se produce durante el ayuno, su estómago está trabajando, ¿sí? Pero no para digerir, sino para limpiarse. Em, Relaja el esfínter pilórico y permite pues esa limpieza del estómago. Al mismo tiempo, como el estómago se está contrayendo vacío, esto se ha relacionado con la sensación de hambre, ¿sí? Cuando el estómago se contrae vacío, es como que tiene un efecto orexigénico. Y allí se puede sumar la grelina de la que hablábamos antes. Cuando no hay nutrientes que lleguen a las células PD1 de las glándulas gástricas, pues esta aumenta la producción de grelina y se puede estar produciendo grelina más motilina, lo cual haría que haya un aumento en estas contracciones y se genera esas contracciones del hambre, que es lo que hace como rugir al estómago, ¿no? Bueno, esto se está dando a nivel del intestino delgado y lo que va haciendo es entonces movilizando restos de alimentos, restos de secreciones y también limpiando de células viejas. Las células viejas de la mucosa se van descamando también, así como se descaman más o menos las de la piel, pero las células de la mucosa van descamando. Entonces eso también ayuda a renovar la mucosa. Entonces es bueno tener periodos de ayuno prolongados porque eso ayuda a que su mucosa se renueve, ¿sí? Si usted vive comiendo, 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 o sea, por ejemplo, una persona que come a las 11 de la noche y luego vuelve y come a las 6 de la mañana, pues solamente tuvo 7 horas de ayuno. Lo mínimo recomendable son 12 horas de ayuno nocturno. Y entre comidas, si una persona come 3 veces al día, pues dejar la mayor cantidad de espacio entre comidas para que también haya ayuno, ayuno o en eso no sería, bueno, sí ayuno, pero también periodos interdigestivos, ¿no? Como quien dice, no comer por picar, no comer por hedonismo, sino solamente comer por hambre. Eso ayuda a barrer, como dijimos, restos de comida, pero también ayuda a que los microorganismos se vayan moviendo hacia el colon y no se queden acumulados en el intestino delgado. Se ha dicho que la falta de complejos motores migratorios podría estar relacionado con el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Listo? Pues ahí les dejo también esto qué relación tiene con los sonidos digestivos. Ese sobrecrecimiento bacteriano también se ha relacionado con el síndrome de intestino irritable SII, que es una disfunción del tracto gastrointestinal, o sea, no hay una alteración funcional, perdón, es una alteración funcional, más no una alteración estructural, o sea, por ejemplo, una persona le puede hacer una endoscopia y pueden ver que su intestino está bien. Entonces no se notan manifestaciones estructurales, pero sí hay disfunciones, ¿no? Entonces mire ahí por si usted está sufriendo de algo de esto o para que lo tenga presente porque es algo que es muy frecuente en la población, sobre todo por la sintomatología. Bien, llegó el contenido de la válvula ileocecal. Decíamos que el ilion sobre todo propulsaba el contenido. Entonces llegó al ilion. Si se acumula mucho contenido aquí, mucho quimo todavía sería, pues eso estimula, esas ondas peristálticas estimulan la relajación del esfínter ileocecal. Ahí lo vemos, mire ese músculo liso se relaja y eso favorecería entonces la descarga hacia el ciego. Por ejemplo, en la diarrea, también la irritación de esa mucosa, por eso a agentes irritantes favorecería eh, la relajación del esfínter para poder rápido movilizar. Viceversa, cuando estamos descargando contenido hacia el ciego y el ciego empieza a llenarse y a distenderse, el aumento de presión en el ciego, pues también favorece el cierre y la disminución de la descarga iliocecal. Bien, vamos a la motilidad del colon. El colon es diferente del resto del tracto gastrointestinal en muchos sentidos. Podríamos hablar de que hay un gradiente también en el tiempo de tránsito. Les decía, tránsito en el esófago 10 segundos, tránsito en el estómago
de 1 a 4 horas. Tránsito en el intestino delgado de 90 minutos a 5 horas. El tránsito en el intestino grueso puede ir de 36 hasta 70 horas. Lo normal en la mayoría de las personas es de 36 a 48 horas. Ese es el promedio. Pero el límite superior de la normalidad es de 70 horas. ¿Sí? O sea, eso es muy variable, eso depende mucho de cada persona. Esto es diferente, el tránsito es diferente de la defecación, ¿no? ¿Por qué? Porque piense usted que una cosa es que el contenido se movilice y otra cosa es que esté saliendo. Entonces, 70 horas más o menos son 3 días. Entonces puede durar en pasar 3 días lo que usted, por ejemplo, usted se comió, vamos a decir que se comió una ensalada César. Esa ensalada César, cuando llega aquí, se la comió el domingo, el martes puede que todavía vaya por acá y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar qué factores determinan o influyen en el tránsito intestinal. El primero es la ingesta de fibra. La fibra, por su naturaleza química, retiene agua. Entonces eso hace que el contenido de las heces fecales sea más líquido, sea menos denso, más fluido y eso favorece un tránsito más rápido. La hidratación, por supuesto, entre más agua lleve, pues mejor será el tránsito también por el mismo efecto. La actividad física, ¿por qué? Porque cuando hacemos actividad física, el diafragma desciende durante las inspiraciones profundas y presiona todas las vísceras abdominales y también al mismo tiempo, luego cuando exhalamos, el diafragma asciende y los músculos abdominales se contraen durante la exhalación y eso también presiona las vísceras abdominales. Entonces, cuando estamos haciendo un ejercicio que aumenta mucho la ventilación, estamos masajeando las vísceras, ¿sí? Y eso después cuando aumenta el tono parasimpático, ese masaje en las vísceras favorece su motilidad. Entre más viejos, más lento el tránsito, entre más jóvenes, más rápido el tránsito y las mujeres tienen un tránsito algo mayor que el de los hombres. Entonces, si una persona tiene un tránsito intestinal colónico muy lento, pues lo primero que tendría que mejorar sería todo esto. Y típicamente las personas con estreñimiento son hombres mayores, no mueven un dedo, casi no toman agua y menos comen fibra. O cualquiera de nosotros, se le puede pasar a cualquier persona. Por herencia, alguna persona puede tener un tránsito colónico lento, entonces ya sabe qué tiene que hacer. El tránsito colónico, igual que el tránsito en el intestino delgado, también determina la absorción. El intestino delgado determinaba el tiempo de digestión y absorción, aquí también determina la cantidad de agua que se puede absorber a nivel del intestino grueso, con lo que se modifica la consistencia de las heces. Si hay un tránsito muy lento, pues el colon, él absorbe, él cumple con su función, absorbe, 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 y entonces las heces cuando llegan acá llegan como un ladrillo. Entonces hay que tener un tránsito con una buena velocidad para que sí se absorba agua, pero más bien las heces tengan una consistencia de una manera tal que permita una defecación normal. ¿Listo? También el tránsito lento aquí podría causar, como hemos dicho antes, un sobrecrecimiento bacteriano no ideal, ¿sí? Porque tampoco es bueno que las heces queden ahí mucho tiempo retenidas, ¿no? La capacidad cuando está más o menos vacío el colon es de unos 2 litros y cuando está muy lleno es de unos 4 a 6 litros. Em, es bueno que se mezclen las comidas, entonces el tránsito del intestino era independiente. Una comida no se mezcla con la siguiente. En cambio acá, como esto es tan lento en pasar y se mezcla, se mezcla, se mezcla, como veremos, las comidas aquí se juntan la una con la otra y eso es benéfico en el sentido que uno no siempre come fibra, ¿sí? Entonces, si usted comió fibra en una ingesta pero no en la otra, o un día sí pero el otro no, pues eso favorecería de todos modos esos efectos, ¿no? Lo ideal es comer fibra en cada ingesta, pero no siempre uno lo hace. Algo también que tenemos que pensar es que
la mucosa del colon no tiene o no secreta y tampoco tiene a nivel de la mucosa enzimas digestivas. Ojo, esta mucosa no tiene vellosidades, pero sí tiene microvellosidades. Entonces, en esas microvellosidades sí puede generar procesos absortivos. Muy bien, ¿qué tipo de motilidad tenemos en el colon? Pues un tipo de segmentación que se llama austración o la formación de austras. Nosotros ya entendimos cómo sucedía las segmentaciones, es muy igual a como lo vimos en el intestino delgado. Músculo liso se contrae antes y después o proximal y distal al contenido, a las heces, y eso hace que se produzcan esas bolsas. También, como las tenias cólicas son más cortas que toda la longitud del colon, también característicamente favorece la producción de esas austras. Más o menos medido aquí por tránsito de vario, cada austra dura unos 30 segundos, se suelta y luego se produce otra, ¿sí? Em, ¿Qué favorece esa segmentación en el intestino grueso? La reabsorción de agua, ¿sí? La reabsorción de electrolitos, básicamente sería aumentar el tiempo de contacto de las heces fecales con la mucosa colónica. También allí se absorben algunas vitaminas, vitaminas como la vitamina E, liposolubles. Se pueden absorber, como ya hemos mencionado, algunas sales biliares, ¿no? Entonces, los procesos de absorción de electrolitos que todavía no se quieren perder es como lo último que vamos a absorber para no dejarlo perder. ¿Cuánto más o menos dura el contenido en pasar desde el ciego hasta el colon transverso? Es decir, este pedacito nomás del colon, del ciego, colon ascendente y de la flexura cólica derecha, mire que hasta unas 10 a 15 horas. Entonces estamos viendo que característicamente es lento. ¿Por qué es tan lento? Ah, porque vemos que el patrón de ondas lentas de las células intersticiales de Cajal a nivel, las células intersticiales de Cajal que están aquí a este nivel, pues despolarizan el músculo liso así, pocas veces cada minuto. ¿Listo? Pero eso puede ser modificado por varios factores, por sistema nervioso autónomo, hormonas circulantes e incluso otras sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, algo típico es la cafeína. A algunas personas la cafeína le aumenta toda la motilidad en el colon. Muy bien, como estamos hablando de absorción de agua, tenemos que entender cómo es el balance de agua a nivel de la digestión. Entonces, ya sabemos que normalmente una persona toma 2 litros al día y vamos a ver es cuánta agua se utiliza en las secreciones digestivas. Son 7 litros que se invierten en todas las secreciones digestivas con los fines que cada una tiene. Entonces tenemos 9 litros de agua como en un momento determinado como contenido del lumen gastrointestinal. Por supuesto, toca absorber todo eso porque es que si no nos da una hipovolemia rapidito y nos morimos. Entonces, ¿cuál es el órgano absortivo por excelencia? Ya sabíamos, el yeyuno. El yeyuno es el que más absorbe agua, más o menos. En total, obviamente Duodeno va absorbiendo, yeyuno absorbe mucho y León también absorbe. Todo absorbe, pero el que más absorbe pues sería el yeyuno. Se absorben 8 litros y medio. O sea que finalmente en el colon lo que queda por absorber de manera variable, dependiendo del tránsito, son entre 500 y 400 mililitros al día. ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? Si el tránsito es normal, no se absorbe tanta agua como ya hemos dicho y más o menos se excretarían de 100 a 200 mililitros en las heces, con unas heces con una consistencia ideal, las heces perfectas, el mojón perfecto, ¿sí? ¿Qué pasa si el tránsito era muy lento? Pues se le absorbe mucha agua y las heces quedan, dijimos, como un ladrillo. Entonces es importante entender que esta función de reciclaje del agua que también tenemos en el colon para la consistencia de las heces. Y en ese sentido, ¿qué se me hizo la diapositiva? Aquí está. Es bueno ver cuál es la consistencia de las heces. Esa es la famosa escala de Bristol. Algunas personas le tienen mucho asco a sus propias heces
Y entonces hacen ahí y no miran y ¡chup! Bajan la llave y no saben qué fue lo que salió. Pero es un buen hábito y los pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales lo saben, visualizar el estado de las heces. No solamente por el estado de la consistencia, sino qué tal que estén saliendo con sangre y usted no, ni supo. Está sangrando, tiene una hemorragia interna y ni se enteró. O están saliendo blancas las heces, tienen una esteatorrea de la Madonna y tampoco, pues sí sintió como líquidas, pero no se enteró tampoco. Entonces, ver cómo está funcionando nuestro sistema digestivo, una muestra de eso es precisamente las heces. Por eso hay un examen fecal, ¿no? Por eso hay un examen de laboratorio que es la muestra fecal. Entonces, lo ideal sería 3, 4, 5. ¿Sí? Esa es la consistencia ideal, variable en densidad, con un poquito menos o más de agua, pero esa es la consistencia ideal. Cuando sale ya digamos, la materia fecal sale muy lobulada, así muy lobulada, muy greteada, con muchos bultos. Esto ya al estadio tipo 2 es un síntoma de deshidratación o de falta de tránsito o todo lo que hemos hablado antes, ¿sí? Y ya cuando sale así como quien dice, aquí en Santander diríamos como un cabrito, ¿sí? Usted cuando va al campo ve los cabritos hacen es puras bolitas, puras peloticas. Eso ya sería un estado de estreñimiento muy grave, ¿sí? Lo contrario tampoco es bueno. Unas heces muy líquidas, así como trazas, como tiras, así como trazas de materia fecal en mucha agua o literalmente solo agua, pues eso es cuadro diarreico que puede ser muy grave. Algunas bacterias intestinales se caracterizan por producir una diarrea demasiado fuerte y pueden matar al paciente solamente por deshidratación, ¿sí? Entonces es importante para ustedes y sus pacientes aplicar la escala de Bristol. Ahora sí, el otro tipo de contracciones que tenemos en el colon son las contracciones en masa, contracciones masivas, propulsivas o movimientos en masa. Estos no son una peristalsis propiamente porque no tienen no tienen la misma contracción de tipo peristáltico. Si bien puede ocurrir una contracción peristáltica en el colon, esta es menos frecuente. Sobre todo la peristalsis típica regular podría suceder más que todo en el colon transverso. Pero de vez en cuando, 3 a 4 veces en el día, sobre todo estimulado por los reflejos gastrocólico y duodenocólico, es decir, cuando hay distensión del estómago, ¡prum! Se estimulan estas contracciones masivas, o sea, cuando llega comida, o cuando se distiende el duodeno también es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es muy evidente en los recién nacidos. Lactan, ¿sí? Toman leche y al ratico, ¡pup!, ensucian el pañal. En el coloquial de la gente dicen como un pajarito, comer y al baño, ¿sí? No siempre es así. En realidad hay momentos en los que suceden estas contracciones masivas y pues uno no va al baño, pero sí ayudan a movilizar las heces fecales rápidamente desde el colon transverso hasta el sigmoide. O sea que no es un sitio de almacenamiento de heces muy habitual el colon descendente, porque él mueve todo eso hacia el sigmoide y hacia el recto. Como en cambio aquí sí hay heces fecales más almacenadas más tiempo en el colon ascendente. Bueno, lo que ocurre es una contracción segmentaria larga. ¿Por qué no es una contracción peristáltica? Porque no es que se contraiga una porción y la otra se relaje, no. Aquí es un segmento largo de todo el colon en el que se contrae todas sus capas, ¿sí? Entonces todo se contrae, empuja las heces hacia adelante. Esa es la diferencia. ¿Listo? Y llegamos finalmente a la defecación. Entonces, decíamos que las contracciones masivas movilizaban las heces hacia el sigmoide y hacia el recto. En un momento llegan unas contracciones masivas que empujan las heces y esto ya está lleno. Entonces aumentan la presión en la ampolla rectal. Aumentan la presión aquí en la ampolla rectal.
ese aumento de presión es detectado por fibras sensitivas autónomas que vienen allá también por el sistema o que viajan por dentro de los nervios plánicos pélvicos y siguen el sistema nervioso parasimpático. Entonces se integran esas señales sensitivas a nivel de la médula sacra S2 a S4 y estimulan a neuronas motoras autónomas residentes en la sustancia gris que llevan la eferencia de aumentar, de producir contracciones fuertes, también contracciones masivas, como las que acabamos de ver en el descendente, en el sigmoides y en el recto. Entonces, eso estimularía una movilización rápida de las heces hacia el recto. Pero antes de eso tenemos que hablar de dos cosas más. Resulta que cuando no se ha aumentado la presión aquí, como dijimos, hay un esfínter funcional que no deja que se acumulen tantas heces en el recto y es el esfínter funcional que causa el músculo puborectal, que es un músculo del piso pélvico que se origina en los huesos púbicos y le da la vuelta acá por detrás al recto. Cuando este músculo está contraído como lo hace más o menos tónicamente durante todo el tiempo, aunque sea músculo esquelético, pues hay un cierto ángulo entre el recto, mire, entre el recto y el sigmoide. Ese ángulo se llama el ángulo anorrectal y pues es mucho más agudo. Cuando se produce este reflejo de defecación, entonces hay eferencias somáticas que relajan este músculo y relajan a todo el piso pélvico. Entonces el piso pélvico cae, el piso pélvico todo cae. Y también se aumenta el ángulo anorrectal favoreciendo la movilización de heces, que vienen ya desde el sigmoide, ¿sí? Vienen desde el descendente y del sigmoide. O sea que cuando se defeca no solamente se está defecando las heces del recto, toda esta movilización de heces que estuviesen por acá. Ahora también necesitamos ya no relajar el esfínter funcional, sino el esfínter anal interno, que ese también tiene un tono elevado, ya sabemos por qué, por el funcionamiento de todos los esfínteres. Entonces allí estas eferencias parasimpáticas contraen el músculo liso eh, del recto y esas contracciones a su vez estimulan la relajación de de ese músculo liso del esfínter anal interno y entonces ya se podrían movilizar las heces hasta el exterior, pero todavía falta una barrera más que es el esfínter anal externo. Puede que todo eso ya se haya dado, pero si no es propicio defecar, pues allí el esfínter anal externo se contrae de manera voluntaria. Los otros que habíamos dicho hasta este momento tenían un tono contráctil normalmente elevado en reposo. Y el músculo esfínter anal externo, que es todo este músculo esquelético, ese está relajado. Cuando es la defecación es al revés. Todo este se contrae, este se contrae, este se relaja, ¿sí? Y este, si no es propicio defecar, pues se contrae evitando la salida de las heces y generando una función muy importante que es la continencia, contener las heces, ¿sí? Bueno, si es propicio, pues ese no opone resistencia y se permite la defecación. Fíjense que aquí a nivel del esfínter anal interno de la mucosa hay debajo unas venas, allí a nivel del recto, que si hay estreñimiento se estrangulan esas venas y empiezan a pasar tortuosamente, así siempre a ser, digámoslo, presionadas. Y con el tiempo ellas se van deformando, van ahí como generando cierta hiperplasia, hipertrofia, producto de la inflamación, y esas venas producen algo que se conoce como hemorroides, que pueden terminar incluso protruyéndose acá hasta el exterior, y cada vez que se defeca, si siguen esas defecaciones con estreñimiento se pueden romper, pueden sangrar, pueden infectarse, bueno, pueden producir un cuadro bastante complicado. ¿Y cómo se evitaría todo eso? Ya hemos dado bastantes consejos de salud para poderlo evitar. Si un paciente, por ejemplo, un paciente neurológico que no tiene esa estimulación normal o simplemente una persona muy estreñida que no es neurológico
incluso por más que haga fuerza, que haga maniobra de valsalva, estimule todo lo que ya ustedes saben, y no puede defecar, no sale la materia fecal, eso causa una obstrucción intestinal y puede empezar a generar muchísimo dolor ya por simplemente distensión mecánica exagerada en el colon. Entonces hay que ponerle un enema, que es un dispositivo que se introduce aquí en el ano y se irriga solución salina o algunos fármacos también que podrían estimular la motilidad para hidratar esas heces tan resecas a ese nivel. ¿Listo? Y por último, vamos a hablar un poquito del microbioma del colon. Ninguna otra parte del cuerpo humano tiene tantas bacterias, ni la piel, ni la boca, ni el resto del tracto gastrointestinal, tiene tantas millones de bacterias como tiene el colon. Y no solamente son bacterias, hay otros organismos, hay virus, también hay hongos, ¿sí? Algunas levaduras, hay de todo, ahí eso es un, mejor dicho, un zoológico micro, a nivel microscópico. Y hay bacterias tanto buenas como no tan buenas, que se pueden así decir como bacterias buenas y bacterias malas. Dependiendo de lo que cada uno coma, le da comida a sus bacterias buenas o le da comida a sus bacterias malas. Entonces muchas enfermedades crónicas no transmisibles se han relacionado con disbiosis intestinal, ¿sí? O sea, alteración de esas colonias o esos grupos de la microbiota intestinal. Ellos tienen muchísimas interacciones que no nos, o sea, se pueden dar clases completas de esto, pero solamente les quiero hablar de algo, y es de los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Esos ácidos grasos de cadena corta son muy benéficos para el cuerpo humano. ¿Cómo se producen? Piense que evolutivamente antes no existían los ultraprocesados, existían los alimentos reales, los cereales integrales, las frutas, las verduras, las nueces, las pectinas, las celulosas que componen todos esos ingredientes vegetales, pues tienen muchísimos componentes que pueden estimular a esas bacterias. Y como ya hemos dicho antes, que en el intestino grueso no tenemos enzimas que digieran nada, los que digieren allí todo lo que llega son las bacterias de la microbiota. Entonces, por ejemplo, esas fibras dietarias son la comida para esas bacterias. Ellas pueden alimentarse de las fibras dietarias. No solamente pueden alimentarse de fibras dietarias, sino también de fermentos y otros alimentos de la dieta. Pero hablando específicamente de, de estas funcionarían las fibras dietarias como prebióticos, es decir, como alimento para las bacterias. Ellas comen eso, viven de eso, no se mueren de eso, no se mueren y producen ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta tienen muchos efectos en el organismo. Disminuyen el pH, porque ellos para absorberse a nivel de los enterocitos del colon, hay un intercambiador con protones, entonces salen protones y eso aumenta el pH, lo cual dificultaría que algunas bacterias se sobreproduzcan a ese nivel. También disminuye la posibilidad, bueno, o sea, disminuye la difusión de oxígeno, ¿sí? En el lumen intestinal, lo cual también sería bueno para que no se proliferen algunas bacterias. Entonces hay una menor tasa de proliferación de bacterias, sobre todo esas malas, que serían de pronto algunas que están allí. Eso por ese ladito solamente ya disminuiría la respuesta inflamatoria. Pero también estos ácidos grasos de cadena corta estimulan que los enterocitos produzcan más moco. También estimulan que se produzcan las proteínas que generan las uniones estrechas entre célula y célula. Por lo tanto, se mejora la función de barrera y se previene la permeabilidad intestinal.
y eso dificulta entonces la penetración o el ingreso de microorganismos hacia el interior de la mucosa y entonces si no hay microorganismos en el interior de la mucosa no hay inflamación de la mucosa intestinal. Allí hay que decir que si estas bacterias no comen sus prebióticos, ellas pueden empezar a comer el moco, debilitando pues esa función de barrera, ¿no? Por otra parte, los alimentos vegetales tienen fitoquímicos, es decir, tienen compuestos naturales que, por ejemplo, le dan el color, le dan la consistencia a a esos alimentos. Estos pueden aumentar la biodisponibilidad de bacterias, o sea, algunos específicos favorecen que proliferen más tipos de bacterias que son buenas y siempre que tengamos una microbiota muy variada, eso va a ser bueno. Cuando hay una microbiota que disminuye su variabilidad, es decir, hay menos especies de bacterias, eso enferma o está relacionado con enfermedades, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que se mejora la función de barrera, se mejora la cantidad de bacterias y eso disminuye la inflamación, por lo tanto disminuye la aparición de enfermedades y hay menos potencial carcinogénico también. Por la parte metabólica, estos alimentos, como dijimos, son carbohidratos compuestos, la mayoría son difíciles de digerir, o sea que en el duodeno no es que ya se digirieron todos y se absorbieron todos, no, sino que se siguen digiriendo en el yeyuno, se siguen digiriendo y en el ilion y parcialmente absorbiendo allí, lo cual favorecería la expresión o la secreción de más bien de GLP-1 como habíamos dicho antes, también por supuesto de GIP. Entonces estos, como sabíamos, ralentizan el vaciado gástrico, hacen la digestión más lenta. Por otra parte, el GIP, perdón, el GLP-1 era anorexigénico, entonces disminuía la sensación de hambre y también entonces eso le está dando comida a estas bacterias. O sea, si eso se demora en digerir, finalmente a estas bacterias les llega estas, estos nutrientes, ¿sí? Cuando a estas bacterias le llegan estos nutrientes, pues se genera un entorno dentro del colon favorable, ¿sí? Para la regulación inmune y endocrina. Entonces, el sistema endocrino del colon puede trabajar con normalidad porque hay lo que hemos dicho antes, una buena diversidad de bacterias, las bacterias no se comen el moco, ¿sí? Entonces el sistema inmune funciona con normalidad. Pero no solamente eso, sino que lo que estábamos diciendo a nivel metabólico, va a haber menos hambre, menos hambre. Entonces la persona puede durar llena por más tiempo por todos los efectos de que hay mayor tiempo, mayor tránsito intestinal, también mayor efecto anorexigénico. Entonces, por todo eso, como come menos, hay una menor entrada de energía y se favorece la utilización de las reservas energéticas, lo cual favorecería o prevendría hacia algunas enfermedades como por ejemplo la obesidad. También no se están consumiendo grandes cantidades de comida no de alto índice glicémico, sino de bajo índice glicémico, pues entonces se previene la resistencia a la insulina y la hiperglicemia, o sea, es una manera de prevenir la diabetes y también la inflamación, lo cual favorecería pues la inflamación sistémica, ¿no? Entonces, fíjese que por todo lado es ganancia. Si alguien quiere saber más sobre esto, hay muchas publicaciones, pero por ejemplo esta de donde saqué este gráfico y hay muchos más. Aquí está el artículo. Esto básicamente es una tablita que les había comentado sobre algunos de los reflejos del tracto gastrointestinal y eso es todo.